La base, hermanos, de la exposición es el texto que se nos indicó, Apocalipsis 20, versículos 1 al 8, que pido, hermanos, que al tenerlo nos pongamos de pie para leer juntos la porción de la palabra de Dios, Apocalipsis 20, 1 al 8. Leemos juntos, hermanos, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hemos leído, Padre, tu santa palabra, que dio convicción, firmeza y constancia a los que lo leyeron por primera vez en el tiempo del apóstol, particularmente a las iglesias que conocemos como las 7 iglesias, señaladas en el capítulo 2 y 3 de este libro. Tenemos nosotros ahora también el privilegio de leer particularmente la porción del pasaje. Ayúdanos, Señor, para también tener el mismo mensaje para cada uno de nosotros, y que produzca también en nosotros la firmeza de convicciones y también el propósito, Señor, de seguir en el camino tuyo que por tu gracia pusiste al alcance nuestro para andar en él y en tus obras, como dice y escribiera San Pablo en Efesios 2:10. Sé con tu iglesia que escuchará, con tu siervo que expondrá, y con todos, para que a la luz de tu palabra estemos preparados para el buen trabajo, para la buena obra, como leemos en 2 de Timoteo 3:17. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Las últimas obras de Satanás es el tema, hermanos. Su antecedente está en los
temas que un servidor expuso sobre el reino de Dios y que en el desarrollo de los mismos en algún momento señalaba que algunos temas que de ahí se desprendían serían abordados después. Hemos hablado, hermanos, de Israel, la salvación de todo Israel, en temas previos. Hemos hablado también de Cristo, hemos hablado del milenio, del atamiento de Satanás, y en esta ocasión el tema es el que hemos mencionado y que también está, como cada domingo, hermanos, el título en nuestro boletín: las últimas obras de Satanás. Al respecto, hermanos, tengo 3 párrafos como introducción y les voy a pedir, hermanos, que tengamos la palabra abierta en este capítulo que leímos sus primeros 8 versículos, porque en la introducción estaría citando algunos versículos del capítulo 20 de Apocalipsis. En la introducción, hermanos, digo lo siguiente: las últimas obras de Satanás en el marco del presente tema los ubicamos en lo que la palabra de Dios llama el desatamiento de Satanás. Miren y lean en silencio lo que yo voy a leer en voz alta. Apocalipsis 20:3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después viene lo siguiente, hermanos: después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por eso señalamos que se le denomina el desatamiento de Satanás, y que se dará, hermanos, como señalo también aquí, inmediatamente después de que concluya el milenio. Versículo 3, el mismo versículo 3. Y lo arrojó, releo el 3, al abismo y lo encerró y lo puso sello, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se fuesen cumplidos 1000 años, es decir, después del milenio. Y ese tema, hermanos, pues lo expuse en algún momento dentro del tema general del reino de Dios. Y entonces estamos señalando que terminado el milenio, inmediatamente después de que concluya el milenio, será desatado Satanás, como dice el versículo. Y después de esto, ¿y a qué se refiere esto? A los 1000 años. Después de esto será desatado por un poco de tiempo. Sigo. ¿Cuáles son estas últimas obras de Satanás? Porque ese es el tema, hermanos. Antes de señalarlas, debemos agradecer al Señor, porque lo soltará solo por un poco de tiempo. Así termina, hermanos, el versículo 3. Será desatado por un poco de tiempo. Las obras que Satanás hará al ser soltado tendrán el sello que lo distingue y que nuestro Señor Jesús lo mencionó. Y aquí, hermanos, estoy citando el pasaje de San Juan 8, cuando habla, y estas son las distintivas que señaló Jesús
al mencionar a Satanás, cuando habla mentira, de suyo habla, es decir, está hablando de sí mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan, quien escribió lo citado, reitera que este carácter del diablo será el fondo de su obra. Por eso dice, miren, hermanos, Apocalipsis 28, y saldrá a engañar. Ese es su sello. Tercer párrafo, hermanos, de la conclusión. En obviedad a lo dicho, añado que si los propósitos de Satanás para con la iglesia, para con los creyentes, siempre ha sido matar, hurtar y destruir, por ser como un león rugiente, en este poco tiempo que se le dará, cuando lo desaten, hermanos, en este poco tiempo que se le dará, en sus nefastas obras, esto se acentuará. ¿Cuál, hermano? Hurtar, matar y destruir. Esto se acentuará al pluralizar lo que Satanás hará. Estamos estableciendo que serán varias las obras que hará contra el pueblo del Señor. ¿Por qué digo, hermanos, que estamos pluralizando? Porque nuestro tema es las últimas obras de Satanás. Hoy veremos solo una de estas obras. ¿Y cuál es? La gran tribulación. Esta es una de las obras, hermanos, porque en el tema está en plural, las obras. Hoy veremos uno nada más, la gran tribulación. Diré al respecto lo siguiente, y antes de señalar, hermanos, les invito a que leamos, busquemos la primera carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice en la primera carta de Juan, de 5 capítulos, en el 2:18, lo siguiente, hermanos. Hijitos, escribe el apóstol, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, hermanos, de la gran tribulación, que es una de las obras de Satanás, estamos señalando en primer lugar que el anticristo lo encabezará y nos está dando un aspecto de su identidad en primera de Juan 2:18 que leímos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y en el estudio de la escatología, hermanos, el último tiempo es de la primera venida de Jesús hasta su retorno. Ese es el último tiempo. Y dice la palabra, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Su propósito. Primera de Juan, ahí mismo donde estamos, hermanos, ahora el versículo 3. Capítulo 4, versículo 3.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Primera de Juan 4:3. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo encabezará ¿qué? Las obras de Satanás cuando éste sea desatado después que termine el milenio. Y recuerden, hermanos, que entramos en la argumentación bíblica y que ahora no lo haremos, pero el milenio empieza cuando Jesús vino. Y un poco antes de su segunda venida terminará. Y entonces es cuando Satanás, según nuestro tema, será desatado y hará en ese poco tiempo, que no sabemos cuántos años será, hermanos, hará sus últimas obras. ¿Y a quién usará para sus últimas obras? Al anticristo. Ustedes saben, hermanos, que anticristo simplemente quiere decir, el anti en el griego, hermanos, tiene dos significados: contra o en lugar de. La preposición anti en griego quiere decir en lugar de o en contra. Por eso algunos hermanos, quién sabe qué tanta razón tendrán, pero dicen y califican al Papa como el anticristo, porque quiere recibir todos los honores que le corresponden al Señor. Señalar además, hermanos, que es cierto, porque habla aquí la palabra de Dios, regresando al capítulo 2, ahora, en el mismo versículo 18 del 2:18, ahora han surgido muchos anticristos. Entonces es uno o muchos. Son muchos. Todo el que está contra el Señor o el que quiere ocupar el lugar del Señor. Sin embargo, habrá un personaje histórico que en alguna medida su maldad y su oposición aglutinará, convergerá en su persona los anticristos anteriores. Por ejemplo, hermanos, hay un libro que se llama El Anticristo, y no me refiero al de Federico Nietzsche, sino a un comentario, no todo el libro, algunos capítulos especiales del libro del profeta Daniel, que tiene ese título, El Anticristo. Entonces, para el profeta, en el libro del profeta Daniel, ya hay un anticristo. Para el apóstol Juan, dice que cualquiera que niega que Jesús vino en carne, el tal tiene el espíritu del anticristo. Y ahora no hay tiempo, hermanos, para entrar en muchos detalles, pero en el tiempo de Juan eran los gnósticos, que no se puede hasta ni pronunciar muy bien el término, porque empieza con G, gnósticos. ¿Qué enseñaban ellos? No voy a entrar en detalles, simplemente ellos, como casi todo el pensamiento griego, aunque ellos no eran griegos, decían, la materia es mala. ¿Y qué es materia en el contexto de los anticristos que señala Juan? La materia es el cuerpo. Cristo tuvo un cuerpo. Por lo tanto, Él no vino en carne, sino que lo que ellos veían, lo que la gente vio de ese varón, era una especie de simulación. No era físico. Jesús no tuvo un cuerpo físico. Ese cuerpo que todo el mundo vio era como una especie de simulación.
¿Por qué? Porque Jesús fue un hombre bueno, un hombre bondadoso. Pero la materia es mala. Conclusión, no tuvo un cuerpo como todos. Porque si no, no hubiera sido bondadoso. Porque ¿cómo puede haber bondad en un cuerpo? Entonces Él no vino en carne. ¿Y qué dice Juan el apóstol? Cualquiera que niega que Jesús vino en carne es el anticristo. Tiene el espíritu del anticristo. Por eso nuestros antepasados entre el año 150 al 200 de la era cristiana dicen de Jesús: nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Por qué señalan esto, hermanos? Están diciendo, fue un hombre histórico. Se le puede seguir históricamente. Tuvo una mamá, nació como un bebé. ¿Por qué lo señalaban? Porque los gnósticos querían infiltrar a la iglesia, como en la actualidad, muchas corrientes, y señalar que Jesús fue una especie de apariencia. Y San Juan el apóstol entonces señala que quien enseña de esa forma es una especie de anticristo, aunque vendrá uno, repito, que aglutinará, que reunirá todas las características de los anticristos previos, pero que hará y vendrá cuando termine el milenio. Entonces, hermanos, ¿cuál es su propósito? Y tú eres Pedro. Conocemos, hermano, San Mateo 16. Y tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego añade Jesús: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué es lo que se infiere? Que Satanás, el anticristo, querrán acabar con la iglesia. Ese es su propósito. Y al final del milenio, antes de que Cristo venga, porque en el mismo capítulo 20, si siguiéramos los versículos posteriores al 8, que fue donde nos detuvimos, en la parte final Jesús vendrá y los destruirá. Ahora, hermanos, entonces el anticristo encabezará las obras de Satanás. Una de estas obras es la tribulación, la gran tribulación. Ahora, hermanos, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a recalcar. ¿Cuándo será la gran tribulación? Será después del milenio, en la perspectiva bíblica reformada. Reiteramos Apocalipsis 23, hermanos. Miren, Apocalipsis 23 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, ¿qué pasará, hermanos? Debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién? Satanás. ¿Después de cuándo va a ser desatado? Después del milenio. ¿Y qué periodo abarca el milenio? La primera venida de Cristo hasta un poquito antes de su retorno. Esa es la perspectiva bíblica y lo argumentamos cuando desarrollamos ese tema dentro del contexto del reino de Dios, después del milenio. Ahora, hermanos, antes de la venida de Cristo, vayan conmigo, por favor, a San Mateo 24 y vamos a leer de este Evangelio de San Mateo 24, hermanos, los versículos 29 y 30, para dar base a lo que estamos afirmando, que será inmediatamente antes del retorno de Cristo, que la gran tribulación.
Después del milenio es desatado Satanás, y antes de su segunda venida será la gran tribulación desatada por Satanás utilizando al anticristo. Y en el 24 entonces de San Mateo, versículo 29 y 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La segunda venida en el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, hermanos, ¿cuándo será la gran tribulación? Después del milenio, antes de la segunda venida de Cristo. Por eso dice la palabra: e inmediatamente después de la tribulación. Y será tan terrible, hermanos, que si fuera posible, aún los escogidos los engañaría. Fíjense, 24 de San Mateo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En ese contexto, hermanos, un poco antes de la segunda venida, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Inferencia: pero como no es posible, ningún escogido se condenará. Entonces, después del milenio será, hermanos, la gran tribulación. 3, hermanos. Hablando de la tribulación, hemos dicho, el anticristo lo encabezará. Hablando del tiempo, ¿cuándo se llevará a cabo la gran tribulación? Después del milenio. 3, ¿quiénes sufrirán la gran tribulación? La iglesia, hermanos, los creyentes, obviamente. Si se dan cuenta, algunos que les gusta leer, hermanos, lo que estamos afirmando es diferente al dispensacionalismo, porque el dispensacionalismo señala que la segunda venida de Cristo tendrá 2 partes, 2 episodios. Parte 1 de la segunda venida de Cristo establecerá el milenio, pero para establecer el milenio tiene que arrebatar la iglesia. ¿Para qué? Porque antes del milenio la iglesia será arrebatada. ¿Con qué objetivo? Para que no pase por la gran tribulación. Porque para ellos el milenio, y eso lo argumentamos, lo reitero, hermanos, hoy estamos dando esbozos pequeños, para ellos el milenio es literal 1000 años, como los conocemos. Ya se terminó un milenio en la historia nuestra, ¿verdad? 1900, estamos en el 2000, entonces ya hubo un milenio, al menos en mi información. Cada uno ha vivido en la edad que tiene, pero ya hubo un milenio. Ellos entonces, el dispensacionalismo señala que el milenio literalmente será establecido en la tierra durante 1000 años, gobernando Jesús en Jerusalén, trayendo a raya a todo mundo de impíos con vara de hierro. Pero la Biblia enseña, hermanos, que cuando Cristo venga, ¿estarán los malvados también haciéndole competencia? No, nadie le hará competencia. Por eso nosotros señalamos, y ya lo hemos argumentado, el milenio, los últimos tiempos, ya estamos en el último tiempo, 2:18 de Primera de Juan. ¿Y cuál es el último tiempo? De la segunda venida de Cristo, de la primera ocasión que vino como un bebé hasta su segunda venida, cuando ya no vendrá como bebé. Los creyentes entonces lo padecerán. Los que vivan cuando esto acontezca, hermanos.
los creyentes que estén viviendo. Ahora, hermanos, miren, Primera de Juan, donde estuvimos hace rato, para ver algunos detalles. Primera de Juan 2:19 dice la palabra. Primera de Juan 2:19 dice así, hermanos: salieron de vosotros. Acuérdense que está hablando de muchos anticristos. Y dicen, salieron de nosotros. ¿Quiénes, hermanos? Los que en el versículo 18 califica como muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido contra nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿por qué cito este pasaje, hermanos? Porque supongamos que ahora fuera la gran tribulación, hermanos. ¿Quiénes nos perseguirían? Los que habrán salido de nosotros, pero que no eran de nosotros. En esa medida, ellos son los anticristos y que serán encabezados por el anticristo total, que posteriormente, hermanos, abordaremos detalles, porque ahora estamos hablando de este personaje, pero en el contexto de la gran tribulación. Después hablaremos más específicamente de este personaje. Salieron de nosotros, ¿quiénes? Los anticristos del versículo 18, hermanos. Recuerden que la palabra se interpreta con la misma palabra. Entonces serán los apóstatas. Ese tema, hermanos, tal vez entremos en detalles posteriormente o lo retomemos después. Pero ¿quiénes serían los apóstatas? Precisamente los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y que el apóstol San Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso, hermanos, los que somos creyentes, y particularmente los que estamos enmarcados en la teología reformada o reformacional, y que señalamos la predestinación y la elección como doctrinas, si no las principales, sí las importantes, no implica que seamos descuidados e indiferentes, porque la palabra del Señor habla de nuestra salvación, que debe ser cuidada con temor y temblor. La predestinación, la elección, no da una mente indiferente, hermanos, da una mente de constancia, de firmeza, de consistencia. ¿Entre qué? Entre lo que conocemos y lo que vivimos. Dice el Señor, hermanos, que los enemigos serán los de su propia casa. Y esto lo dice, hermanos, en el contexto de San Mateo capítulo 10, cuando dice la nuera contra la suegra contra la nuera, los hijos contra los padres contra los hijos. Miren, ¿cuándo se cumplirá eso? Creo que en la historia de la iglesia, hermanos, ha habido este tipo de cosas de manera aislada, pero en aquel tiempo será como una especie de constante, será una constante. Y es en ese contexto cuando el Señor Jesús dijo, el que ama más a sus padres que a mí, no es digno de mí. El que ama más a sus hijos que a mí, no es digno de mí. El que ama más, etcétera, no es digno de mí. ¿Quiere decir que la palabra de Dios se contradice, hermanos? No. El Señor, en su palabra, respecto a los hijos en relación a sus padres, ¿qué manda? El quinto mandamiento, honra ¿qué? A tu padre y a tu madre, salvo cuando papá y mamá se quieran constituir
en una especie de Dios en lugar de Dios. Escoge tu religión o el Señor, como lo quieran nombrar, o a mí que soy tu papá o que soy tu mamá, o que soy tu esposa o que soy tu esposo, porque en San Mateo 10 señala todos este tipo de núcleos y relaciones humanos, que debemos amar a la esposa, los que somos casados, y al revés, las esposas a sus esposos, las que son casadas. Claro, nos conmina a ello. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Respeta a tu marido como la iglesia honra a su Señor. Pero cuando estos elementos, hermanos, se quieran poner en lugar de Dios, es cuando Jesús dice: si das prioridad a esta relación, no eres digno de mí. Y entonces señala: los enemigos serán los de su propia casa. Hermanos, en primer lugar, la gran tribulación. Que Dios nos libre, ¿verdad? ¿Quién quiere pasar, hermanos? Pero si llegáramos, acuérdense lo que les dicen a la iglesia de Apocalipsis, de Sardis, si no mal recuerdo. Los van a echar a la cárcel por causa del testimonio en relación a mí. Pero concluye el versículo 10 diciendo: sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué más, hermanos? Y yo te daré la corona de la vida. Si Dios nos libra de estos males, hermanos, gracias a Dios. Si no nos libra, pero que sostenga nuestra fe, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar en el marco de Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, algunos enseñan que la gran tribulación no será experiencia de los creyentes. Por eso cantamos, y yo ya no lo canto, hermano, y donde estoy les digo, este cantito ya no, porque no va congruente con la enseñanza bíblica ni con la teología reformada. Ya Cristo viene, señales hay, los que durmieron se quedarán, algo así, hermanos, ya se me olvidó. Pero dice, hermanos, en una de las partes: me voy con él, me voy con él. ¿Se acuerdan? Hasta muy cadencioncito, ¿no? Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Es cierto que nosotros nos iremos con él, pero no estamos de acuerdo en que como que va a haber un arrebatamiento secreto y entonces algunos se van a quedar. No, hermanos, cuando Cristo venga todo ojo le verá. Nada de arrebatamiento secreto. Sí nos va a arrebatar, pero no secretamente. Todo ojo le verá, inclusive los que lo crucificaron. Entonces, hermanos, las últimas obras de Satanás, una de estas, la gran tribulación. ¿Quién lo encabezará? El anticristo. ¿Cuándo será? Después del milenio. Un poquito antes de la segunda venida del Señor. ¿Quiénes sufrirán la tribulación, hermanos? Los que son creyentes en Cristo. Pero, hermanos, quiero concluir señalando lo siguiente: la salvaguarda de la iglesia está garantizado por el Señor. Supongamos, hermanos, que pasáramos, que nos tocara. Los más jóvenes a lo mejor sí, entonces vayan siendo firmes, hermano. Ya los viejitos, como el hermano Ángel, el hermano Mateo y un servidor, pues ya estamos más allá del bien y del mal. Pero miren, hermanos, la salvaguarda de la iglesia está garantizada por el Señor. Y ustedes pueden decir conmigo hasta de memoria el último versículo del Salmo 48, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. ¿Qué hará, hermanos? Nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Y qué dice, hermanos? La pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg 1.
¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Mi único consuelo tanto en la vida como en la muerte es que no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador. Entonces, hermanos, la salvaguarda de la iglesia está garantizada por el Señor. Además, porque Él la conformó. Dicho de otra manera, la iglesia la integró el Señor. ¿Qué dice, hermanos, por ejemplo, Hechos 2:47? Digámoslo de memoria, la última parte. Y añadía a la iglesia cada día a los que, ¿qué, hermanos? Habían de ser salvos. ¿Quién formó la iglesia? El Señor. ¿Quién guía a la iglesia? El Señor. Finalmente, hermanos, nos conducirá hasta el día de Jesucristo. Podemos decir, inclusive de memoria, Filipenses 2:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. Esa es la garantía, hermanos. Pasemos o no pasemos por la gran tribulación. Allí no va a ser tribulación, hermanos, de enfermedades, como chuecura de columnas en el caso de un servidor, dolencias de reumas que ya los mayores, hermanos, tenemos. No se refiere a esa tribulación, sino a persecuciones por causa del Señor. ¿Qué garantiza, hermanos, nuestra fidelidad? La conducción del Señor. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Y quién integró la iglesia, hermanos? El Señor. Añadía cada día los que habían de ser salvos. Y nos conducirá, hermanos, hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? Su segunda venida. Entre tanto, vivamos, hermanos, y el Señor nos concede ser parte aún de la iglesia militante, es decir, de la iglesia que está en la tierra, es nuestro compromiso, hermanos, y así debemos pedirle al Señor que nos permita, que nos conceda, que nos fortalezca para ser fieles hasta la muerte. Y señala el versículo 10 de Apocalipsis 2, y Él nos dará la corona de la vida. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, porque la iglesia es tuya. Enviaste a tu Hijo Jesús para que la comprara, en este lenguaje muy de nosotros los seres humanos, para que la comprara con su sangre. La integró, la formó. De todos los que en otro tiempo, como dice San Pablo en Efesios 2, de todos aquellos que en otro tiempo no éramos pueblo tuyo, pero ahora lo somos por tu gracia. Y vas conduciendo tu iglesia, y la iglesia no es algo abstracto, sino personas concretas, como nosotros, por ejemplo, y nos vas conduciendo, Señor, según tus propósitos. Y la razón de estar aquí, por ejemplo, tiene su base en tu fidelidad. Nosotros somos infieles, pero también, Señor, nos has dado bastante porcentaje de fidelidad para responder a la fidelidad tuya. Nos das bastante porcentaje de amor a ti para responder a tu amor, porque como dice tu santa palabra, le amamos porque Él nos amó primero. Es verdad que habrá un momento de persecución terrible, que si este tiempo no se acortara, leemos en San Mateo 24, aun si fuera posible, los escogidos serían engañados. Pero te damos gracias, Señor, porque esto no acontecerá, porque Jesús dijo: los que tú me diste, ninguno se perdió. Y gracias porque tú, Señor, nos enviaste a Jesús, y los que por ti somos enviados a Cristo nuestro Señor, Él mismo dijo
todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esa obra que comenzaste en nosotros, Padre, mediante tu Espíritu Santo, como leemos en Filipenses 1:6, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, es decir, cuando Él venga por segunda vez. Entre tanto, estos acontecimientos no se dan. Suplicamos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para ser fieles y fieles hasta la muerte. Gracias a ti oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.